ciudad de León amanece, una iglesia de amor que no perece, Dios de paz. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Más fuerte el aplauso para Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, aleluya. Bendecimos y adoramos su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Cantaba nuestra hermana, aleluya, Suani, todo va a estar bien. Amén. Y el cielo es el límite, y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Vamos a aprovechar que están sobre sus pies y vamos a atender una porción de la palabra de Dios antes de volverse a sentar. Amén. Yo no lo voy a volver a mandar a parar. Aleluya, como la hermana Manuela. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno, qué bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Yo sé que hay muchas formas de adorar el nombre del Señor, sentado, de pie, acostado. Amén. Pero aquí es una señal de reverencia. Dicen amén. Antes de leer la palabra, quiero recordarle a los líderes departamentales y a todos los que tienen que realizar informes, que lo pueden ir ya haciendo. Amén. Pueden ir recopilando los datos, haciendo las estadísticas, calculando los tesoreros, los informes. Amén. Ya luego le pasaremos los pormenores para concretarlo, pero pueden ir realizando ya los informes. Cada líder o director de departamento tiene que informar. Tenga eso en cuenta. Ya cualquier duda, cualquier cosa que le tengamos que aclarar, se lo diremos sobre la marcha, pero puede ir, amén, haciendo su informe. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Reiteramos la excusa de nuestra hermana pastora, amén, porque está cumpliendo con un compromiso en la ciudad de Madrid, amén, ya de hace mucho tiempo no pudo cambiarlo, evadirlo, por así decirlo, y está por allí, amén. Ya regresa esta tarde, Dios mediante. Yo sé que Dios le está respaldando allí y que a través de sus oraciones Dios también se va a glorificar con ella en aquel lugar, amén. Bendecimos a todos los hermanos que por alguna razón, amén, no se habían ausentado por algunos días y hoy están con nosotros. Son bienvenidos a la casa de Dios. Si hay alguna visita, alguien que por primera vez, segunda o tercera esté aquí en la casa del Señor, también es bienvenido. ¿Dicen amén, hermano? Amén. ¿Dicen amén? Amén. Abra sus brazos y aunque no veamos a nadie, vamos a darle la bienvenida y así usted se calienta un poquito también. Alabado sea el nombre del Señor. Bienvenido a la casa de Dios y le amamos. ¿Dicen amén? Amén. El mensaje del domingo, la segunda parte del mensaje a la Odisea. Amén. Apocalipsis 3, 14 al 22, pero vamos a leer la porción completa. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien no lo tiene, puede decir amén. Pues búsquelo. Le damos tiempo. Si alguien no lo tiene, he dicho. ¿Alguien no lo tiene todavía? Le damos tiempo, le damos chance. Yo creo que entendieron mal, ¿verdad? Ya lo tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, bendice tu palabra y al explícita nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, gloria al nombre de Dios. La semana pasada de la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, séptima iglesia de Asia Menor, a los cuales le mandó el mensaje el Señor a través del apóstol Juan en Apocalipsis, 7 iglesias. Esta séptima iglesia, a diferencia de todas las demás iglesias,
no vemos que Dios reconoce ninguna virtud, ninguna cualidad que hubiese en ellos. Recordemos que tanto en Éfeso como Esmirna, Teatira, Pérgamo, Saldi, aleluya, y hasta Filadelfia, Dios reconoce cualidades positivas, porque Dios no se queda con lo de nadie, amén, y Dios honra a los que le honran. Pero al mismo tiempo le reclamaba, al mismo tiempo le daba la exhortación, la amonestación por las faltas, los pecados que había en medio de ellos. Había cosas positivas, otras negativas, al cual Dios le mandó la corrección. Pero esta iglesia de la Odisea, podríamos decir que en ese sentido era la peor de todas, que en peor condición estaba. ¿Por qué? Porque Dios no reconoce ninguna virtud, ninguna cualidad. Amén. Y es lamentable que Dios en nosotros no reconozca nada bueno o positivo. Eso dicta de la condición que puede estar alguien, una persona o a quien Dios se dirija. Recordemos que nosotros tenemos cosas positivas en nuestra vida. Pero si hay cosas positivas o llamadas buenas en nosotros, porque provienen de Dios. Él mismo la ha puesto en nosotros. Y siempre la va a resaltar, amén, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Aún el hombre caiga en su peor condición, amén, espiritual, Dios siempre va a tener una palabra de restauración, de liberación, de levantamiento y de amor para esa persona, porque todos fuimos creados, aleluya, para alabanza y gloria del nombre del Señor. Todos somos criaturas de Dios, por lo cual hay cosas buenas en nosotros. ¿Dicen amén? Amén. Partiendo del hecho que fuimos creados a su imagen y semejanza, que somos seres tripartitos, teniendo alma, cuerpo y espíritu, es porque somos semejantes a Dios. En nuestra condición, en nuestras cualidades somos semejantes a Dios, por lo cual hay cosas positivas en nosotros. Pero reitero, es lamentable cuando una persona cae en tal condición que Dios, antes de reconocer sus virtudes, lo que ataca o se dirige directamente a amonestar su condición o su pecado. La iglesia de la Odisea tenía una situación que era muy delicada, igual de las peores que puede existir en la vida de un creyente, que era la tibieza. El Señor le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Y decíamos la semana pasada que los únicos que conocemos que lo que vomitan lo vuelven a comer muchas veces son los perros. Es algo asqueroso, ¿verdad?, de mencionar. Pero lamentablemente eso quiere decir que cuando Dios vomita, lamentablemente no hay oportunidad de que esa persona vuelva a ser restaurada o de que Dios lo vuelva a recoger, porque Él es Dios. Y lo único que hacen eso son esos animales. Reconocemos que a pesar de eso, la misericordia de Dios no se había, aleluya, acortado el brazo de misericordia. Y Dios le manda este mensaje amonestándole, pero para darle la oportunidad de que ellos reconocieran su condición y fuesen levantados. Lo que había en la Odisea era una tibieza espiritual, que desde cierto punto de vista podemos decir que es de la peor condición por la cual puede atravesar un creyente. Por eso el Señor le dice: ojalá fuese frío. Porque una persona que está frío reconoce que está mal, que se ha enfriado, que se ha alejado, que se ha descuidado, y en algún momento que Dios trate con su vida, lo va a reconocer, se va a levantar, se va a arrepentir y se va a alinear a la voluntad de Dios. Pero el que está tibio lo que tiende a justificarse, a creer que está bien cuando realmente está mal. Y hablábamos de lo que se representa la tibieza. Implica indiferencia a las cuestiones espirituales, como orar, ayunar y acercarse a Dios. Y Jesús dijo claramente en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. La tibieza en una persona hace que no se preocupen de las enseñanzas bíblicas y tampoco se ocupen por combatir, amén, a lo que dañan el buen testimonio del evangelio. Una persona que está tibia espiritualmente no siente anhelo ni siquiera de escuchar a Dios y mucho menos de leer su palabra. Cuando la Biblia dice en Juan 5:39: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una persona que está tibio espiritualmente, ni frío ni caliente, tiene falta de compromiso con la obra del Señor y se despreocupa del crecimiento espiritual de la iglesia. Como él no crece, le da igual que los demás tampoco crezcan. Una persona que está tibio espiritual, frente al mundo hay una pérdida de sabor. Y los efectos del creyente tienen que tener siempre sabor.
Sal, sazón, porque la Biblia dice que somos sal de la tierra. La Biblia dice en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. La tibieza es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano que está en las dos aguas, un pie adentro y otro afuera, como comúnmente decimos, como a un profesante que no ha nacido de nuevo, como diría un pastor amigo, un profesional de la fe, pero no una persona que anda conforme a la voluntad de Dios. La tibieza espiritual es un enemigo letal de la fe cristiana, porque no hay un rechazo total a Dios, pero tampoco hay una entrega total. Es una fe cómoda, amén, pero que lentamente la vida espiritual se va apagando o va desapareciendo. Un cristiano tibio vive de apariencia, no de convicción. Recuérdense que ayer lo decíamos, que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. No andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y un cristiano tibio pierde esa convicción y es fácil dejarse mover por las circunstancias. Un cristiano tibio se confunde fácilmente y muchas veces confunde la intimidad con la asistencia a la iglesia. La tibieza espiritual apaga el fuego del espíritu y tolera lo que ya Dios ha condenado. Personas que quieren ser más amorosos que Dios y en vez de corregir, enderezar, ayudar, pasan paño tibio, cubren lo que a Dios no le agrada. Dicen, no, eso no pasa nada, eso no es nada. Cuidado con eso. Un cristiano tibio comienza a justificar actitudes, pecados y hábitos que antes sabía claramente que estaban mal. Lo que fue pecado al principio, lo fue ayer y lo sigue siendo hoy. Así como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Ni depende del medio geográfico, del lugar, de la ciudad, del país donde nos encontremos. Dios es el mismo, Dios de toda la tierra. Dicen amén. Un cristiano tibio retrasa el propósito de Dios en su vida. Se estanca, no avanza ni crece espiritualmente. ¿Dónde puede terminar una persona que persiste en esa condición de tibieza, en esa condición de ambivalencia, que no es ni deja de ser? Lamentablemente, en que sea vomitado. Pero Dios no solamente le reclama la tibieza que tenía esta iglesia, sino le reclama que ellos, como era una iglesia que gozaba de algunos privilegios por su situación geográfica o por su condición económica, se enorgullecían de que lo tenían todo, pero no se habían dado cuenta que se habían alejado y distanciado de Dios. Por eso el Señor le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En esta frase aparece entreverse que la iglesia de la Odisea se felicita a sí misma por su situación y no veía ningún problema en su situación. De hecho, parece rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo. No reconocía, o sea que la tibieza espiritual entra a la persona en una justificación y en una ceguera que no le deja ver su condición. ¿En quién ellos habían puesto su confianza? No le estaban poniendo en el Señor, sino que habían puesto su confianza en su riqueza. Por eso decían, yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, estaban expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado por sus propios esfuerzos. Los miembros de la congregación pertenecían a una clase de la alta sociedad, gozaban del respeto de la comunidad y tendrían igual mucho dinero. Eran ricos, quizá millonarios. Es probable que su lugar de reunión fuera un edificio maravilloso con muchas comodidades, pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos.
Pero esa no es la riqueza que el Señor valora en nosotros. Podemos tener los equipos audiovisuales más sofisticados. Podemos tener los mejores asientos, que usted se siente y casi hasta se duerma de la comunidad. Podemos tener todo lo que un templo artesanado necesita. Pero si Dios no está, si el Espíritu Santo no se mueve, eso no vale ni sirve de nada. Alabado sea el nombre del Señor. El tenerlo todo es importante, pero no es lo más importante. De hecho, habló de este tipo de riqueza el Señor. Y señaló que la riqueza es el engaño. Es un engaño para la vida de las personas, que impide que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir fruto. Lo encontramos en San Mateo capítulo 13, 22. Yo quiero que los chicos vayan poniendo la cita, por favor. Mateo 13, 22 dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán y la ansiedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El afán y la ansiedad en la cual muchas veces consecutivamente caemos. Aleluya. El Señor nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia afán. Ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como las aves del cielo. No siembran, no trabajan, no hilan. Y aún Salomón, que fue el hombre después de Cristo más rico de la tierra, no se vistió como ella, porque Dios la sustentaba. Y no hará eso por nosotros, hombre y mujer de poca fe, que viniste a España buscando, aleluya, una mejor situación económica para tu vida y para tu familia. Pero el Señor te dice en este día: eso está bien, pero lo otro es más importante. Amén. Servir a Dios, tener a Dios en primer lugar es más importante que todo lo que tú puedas poseer. Un buen empleo, una nacionalidad o cualquier cosa. Bienes materiales, una casa, 2 casas en tu país, apartamento y cuantas cosas. Eso es importante, pero lo más importante es tener a Dios sentado en el trono de tu corazón. Amén. Habían sido vencidos por el materialismo, creían que eran ricos, y en ese proceso de enriquecerse su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. Seguramente habían dejado también de asistir con regularidad a los servicios. Iban a los servicios cuando a ellos les apetecía o cuando consideraban que tenían que ir. El materialismo los había vencido. Sin duda no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales, como decíamos, que podamos llegar a tener. Amén. El Señor le gustaría darnos mucho más, pero Él sabe que con mucha frecuencia esas cosas materiales pueden alejar nuestro corazón de Él y pueden llevarnos al desastre espiritual. Yo puedo decir, hermano, y lo he comprobado a través de los años, que no hay un riesgo más alto para la vida de un ser humano. Hay 2 cosas importantes, fundamentales para la vida espiritual, para la salvación, que es una mala elección de un compañero o una compañera. Por eso, aunque muchos han querido diluir ese fundamento bíblico de que Dios da esposo y esposa, y muchos dicen: no, es una decisión personal. Eso no es así, bíblicamente no es así. Desde la antigüedad vimos que Dios buscó compañera y compañera para sus hijos. Porque es importante que la persona que esté a tu lado sea la que está en la plena voluntad divina. Porque si haces una mala elección, si eliges tú mismo, eso puede costarte tu salvación. Eso es muy delicado. Ustedes están orando, están esperando en el Señor, están pagando el precio. No desmayes. Que Dios ha seleccionado un compañero y una compañera para ti desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Y aunque muchas dicen: no, yo me voy a quedar sola, tú no te vas a quedar sola. Te digo de este día que Dios te tiene el tuyo. Ya su nombre. Pero sigue esperando en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo se sonríen las solteras? Ya su nombre. Dios es bueno. La bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella. Dicen amén, hermanos. Y hay otra cosa que pone en riesgo nuestra salvación, que es la abundancia y la riqueza. Y usted dirá: pastor, la Biblia dice: el Señor mío es la plata, el mío es el oro. ¿Eres el dueño de todos los recursos? Sí. Conocido, personas ricos, multimillonarios, poseedores de muchos bienes materiales, que según el testimonio que he visto en ellos, brillan por su integridad y su entrega al Señor. Porque han dicho, como dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Dicen amén.
Eso ocupa un segundo lugar en su vida. Pero hay un riesgo grande en la abundancia y en la comodidad. Porque las tentaciones están al orden del día. Por eso Jesús dijo que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entiendas, un camino estrecho que había allí, aleluya, en Israel, que era difícil que pasase una persona. Imagínese un camello. Era casi imposible. ¿Por qué? Porque la abundancia de bienes materiales tienden a envanecer el corazón del ser humano y lo pueden alejar de Dios. Sí, Dios te puede bendecir, sí, Dios te puede dar abundancia, pero tú tienes que saber que hay un alto riesgo en esa abundancia que te rodea. Por lo cual yo me quedo con lo que dijo Agur, el proverbio: no me dé riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No sea que enriqueciéndome niegue tu santo nombre, o que siendo muy pobre te blasfeme y diga que Dios no existe. Alabado sea el nombre del Señor. Dios puede bendecir, pero hay un alto riesgo. Y era precisamente lo que pasaba en la iglesia de la Odisea. Se habían envanecido por su abundancia y habían olvidado que la verdadera riqueza proviene de Dios. Reitero, no hay ninguna cosa mala en las muchas cosas materiales o abundancia que podamos tener. Al Señor le gustaría darnos muchas cosas, pero Él sabe que con frecuencia estas cosas alejan de Él nuestro corazón y nos pueden llevar al desastre espiritual, como en el caso de la Odisea. El caso de la Odisea era realmente grave. Miremos lo que dice a continuación. Primero decía: yo me he enriquecido. Y luego dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando creemos que lo tenemos todo, pero Dios está lejos de nosotros, lamentablemente no tenemos nada. Cuando nos creemos autosuficientes, aleluya, cuando realmente Dios no está de nuestra parte, no tenemos nada. Por eso la Biblia dice que los altivos Dios lo mira de lejos. En este asunto nadie puede ser autosuficiente, sino que también era peligroso. Porque, como dice la Escritura, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. El problema no está en lo que tenemos o en lo que lleguemos a tener, sino en el lugar que esas cosas pueden ocupar en nuestra vida. Y a su nombre. Por eso el apóstol le dijo a Timoteo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Usted sabe por qué el Señor, cuando habló, aleluya, de lo que podía igualarse o ocupar el lugar de Él, en vez de pensar en otra cosa, habló del dinero y de la riqueza. Cuando el Señor habló de que no se puede servir a dos señores, no eligió nada más sino la riqueza. Usted sabe, para los griegos lo que era la riqueza, un dios. Ellos le llamaban el dios Mamón, el dios riqueza. Y es tan real esto que ese es lo único que puede sustituir más rápidamente o más directamente el lugar de Dios en la vida de un ser humano: la abundancia de bienes materiales. Y por eso Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá a otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Por lo cual la iglesia de la Odisea estaba en un grave problema, porque el Dios de ellos era el Dios Mamón. El Dios de ellos era la riqueza, era la abundancia. Y lo peor, que debido a su condición espiritual se sentían autosuficientes, que lo tenían todo, porque decía: de ninguna cosa tengo necesidad. Eso me recuerda, le digo, ¿a quién? A un rey, que fue el rey Nabucodonosor. Eres rey, lo tiene todo. Se enorgulleció: soy el rey de toda la tierra. Se enorgulleció, aleluya. Se sintió ser el máximo. Sin embargo, el Señor le dijo: espérate, Nabucodonosorcito, te está equivocando. Sobre el grande hay otro más grande. Y a su nombre. Aleluya. Y para que tú sepas que hay uno más grande, ahora te lo voy a demostrar. Dice que lo puso a comer hierba con la bestia del campo. Y cuando él reconoció que después de él había uno más grande, entonces Dios tuvo misericordia, lo levantó de allí y le devolvió la cordura. Y a su nombre. Ojalá que Dios no tenga que ninguno de nosotros ponernos a comer hierba para reconocer que eres Dios. Y a su nombre. El Señor Jesucristo le sigue diciendo: y no sabe que eres
Un desventurado dice que eres rico, lo tiene todo, pero no sabe que eres un desventurado. Pero no solamente un desventurado, eres un miserable. Mano, estas son palabras duras, pero ese Señor que la dice, no soy yo, ya su nombre. No me mire mal que la palabra, ya su nombre. Aleluya, yo no puedo decir otra cosa, es la palabra, ya su nombre. Eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Y cuando usted analiza lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, es que usted puede darse cuenta de la condición en que realmente estaba. Los creyentes de la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Les decía antes que había una ceguera que había cubierto sus ojos espirituales, porque el descuido y el desvanecimiento por las cosas materiales nublan la visión espiritual. Aleluya. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad, de que lo tenían todo. Yo he visto muchos ricos y multimillonarios tener que tomarse una pastilla de diazepam o cualquier pastilla para poder dormir, viviendo en mansiones, con alta, aleluya, sistema de seguridad, con guardia de seguridad en todas las esquinas. Sin embargo, no pueden dormir tranquilo y en paz. Porque no es los bienes. La vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee, sino en que Cristo esté sentado en el trono de su corazón. Pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creía que se les debía envidiar, pero en realidad es que era digno de compasión. Por eso el Señor le dice: era un desventurado, miserable, ciego y desnudo. En primer lugar, tendrían que ver la gravedad de su verdadero estado espiritual. Y aquí estaba el problema. La opinión de la iglesia difería radicalmente de lo que el Señor decía sobre ellos. Mientras que ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor los veía como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aquí radicaba uno de los más graves problemas que tenía esta iglesia, sobre todo que estaban ciegos. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo, solo tenían dinero, abundancia, pero eran pobres, ricos. Eran ricos, miserables. Espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. No tenga ningún temor, ninguna reserva de usted hablar la palabra del Señor a cualquier persona, no importando la esfera o la élite de la sociedad en que se encuentre. Porque a veces aquellas personas, ricos y empresarios, que hemos podido conocer, igual su jefe o el jefe de un compañero o alguien que usted conoció, que lo tiene todo, igual sea la persona que está viviendo una vida más miserable sobre la faz de la tierra. Por eso usted y yo tenemos la palabra, tenemos el mensaje que ellos necesitan. No tengamos temor ni reserva en darle la palabra de Dios, en decir: un Cristo te ama, un Cristo te ayuda, un Cristo te liberta. Un Cristo llena el vacío que hay en tu corazón, que la riqueza, tus edificios, tu abundancia no puede llenar. Porque muchas veces esas personas están esperando una palabra suya y mía, y nosotros la aportamos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. A veces son miserables, son pobres, desvalidos, aunque estén rodeados de tantas cosas. Pero la riqueza verdadera está en el Señor. El Señor, al ver la condición, aleluya, de esta iglesia, le está llamando la atención, porque ellos eran incapaces de ver su condición. Es la condición de una persona que se encuentra grave, pero que se niega a ir al médico para ser tratado. Yo he visto personas que están enfermas y le han dicho: vamos al médico. Y digo: no, porque yo sé que si voy me quedo, no salgo de allí. Hay gente que temen al médico por eso, no porque le vaya a dar un tratamiento, sino porque entiende que igual no sale. Y nosotros los varones, por lo general, somos un poco reacios a ir al médico. De los caballeros que están aquí, ¿cuánto les gusta ir al médico? Yo voy cuando es necesario, es obligatorio. Ya son, que tengo que ser sincero. Y somos tan vulnerables como las mujeres y como todo el mundo, porque las enfermedades no tienen sexo. Dicen amén. Dice que su misericordia es más grande que los cielos, que la tierra y que todo lo que existe. Por eso le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tenían los vestuarios más caros de aquel entonces. Los trajes igual de Dolce & Gabbana, del Corte Fiel, de Emilio Ducci, dígame una marca cara, no sé, los más caros. Pero sin embargo delante de Dios estaban desnudos. Aleluya. Estaban desnudos. El Señor le dice, yo tengo la vestidura para cubrir tu desnudez. Esos trajes caros de 10,000, de 20,000, de 30,000, de 50,000 dólares, de 100,000 dólares no son nada, porque tú estás desnudo, estás transparente. Aleluya, está como un desvalido, como un mendigo, pero yo te quiero vestir como príncipe. Alabado sea el nombre del Señor. Te quiero poner la vestimenta que va a cubrir tu vergüenza, que va a cubrir tu desnudez. Te digo por qué, porque el Señor no nos ve tal cual somos, Él nos ve a través de Cristo. Amén. Porque si nos viera tal cual somos, ni tú ni yo estuviésemos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llenos de defectos, de imperfecciones. Ofendemos a Dios aún con el pensamiento. Por eso el salmista David dijo, líbrame de los pecados, de los errores que me son ocultos. Amén. Porque hasta sin darme cuenta muchas veces te ofendo. Pero ¿qué pasa? Que el Señor no ve a través de Jesús. Amén. Y muchas veces cuando tú fallas, cuando tú pecas, aleluya, como el pecado demanda juicio, castigo, cuando el Señor está a punto de levantar la mano para darte tu ramplinazo, Jesús viene y se pone en el medio y dice, hey, espérate Padre, mira para acá, mira lo que hay aquí. Aleluya, aleluya, me metieron una lanza y derramé mi sangre por él o por ella. Mira lo que hay aquí, entregué mi vida por él o por ella. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¡Qué bueno! Alabamos el nombre del Señor. El único que puede cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez, se llama Dios. Nadie te ama como Dios te ama. Amén. Hermano, voy a atrever a decir una cosa sin ofender a nuestra madre, ni aún la madre que te parió te ama como Dios te ama. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! El amor de Dios es más grande. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él te ve a través de Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Era la ciudad. Uno de sus productos estrella era el colirio para la enfermedad de la vista. Amén. Producía un colirio que se dice que en la época no había ninguna nación del mundo que lo produjera para los problemas de las vistas. Aleluya. Por lo cual entendíamos que era un producto caro. Pero el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Aunque tú tienes el colirio más caro de la época, pero ese no es suficiente para quitar tu ceguera. Pero yo te mando un colirio del cielo para que esa ceguera espiritual se quite y pueda ver mi luz. Alabado sea el nombre del Señor. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Te voy a decir una cosa, hermano. A nadie le gusta que le llamen la atención muchas veces. A nadie le gusta que lo reprendan y que lo amonesten. Lo primero que decimos es, yo soy bastante grande para que me estén llamando la atención. Pues si tú no quieres que te llamen la atención, haz las cosas bien. Si tú no quieres que te corrijan, sé ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, hermano, cuando somos corregidos y amonestados, nos sentimos mal, nos ensañamos. En vez de decir, gracias Señor, porque si me corrige, porque me ama. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, como el Padre al Hijo de quien ama. Gloria al nombre de Jesús. Y le voy a decir más, nosotros somos imperfectos. A veces hasta sin darnos cuenta podemos ofender y fallar. Y si usted, aunque sea sin intención, ofendió, y alguien manifestó que fue ofendido por usted, y le dice que usted lo ofendió, reconozca que lo ofendió, pida disculpas, pero no se ensañe tampoco. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que tenemos que tener la necesaria humildad para reconocer que todos fallamos. Y que todos podemos cometer errores y que ofendemos muchas veces hasta sin darnos cuenta. Amén. La Biblia dice que si alguno no ofende con palabras, ese varón perfecto, el cual es capaz de refrenar todo su cuerpo, gloria al nombre del Señor. Pero es que muchas veces hasta sin darnos cuenta usted puede ofender. Alguien dice que hasta los dientes dentro de la boca chocan con
uno contra ellos. Y muchas veces hasta nos masticamos la lengua. ¿Usted le ha pasado eso? Eso es terrible. Ya su nombre. Ya su nombre. Usted puede tener mucha hambre y si está comiendo y se mastica la lengua, se le bata el apetito. Ya su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y es tu propia lengua, no te la masticó nadie. Entonces hay gente que desde que le pisan el callo ya no quieren saber de fulano o fulanita. Él se pudo equivocar o ella se pudo equivocar. Dios te ha perdonado muchísimas cosas a ti. ¿Por qué no me perdona que te pisé el callo sin querer? Ya su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces si usted, hermano, si usted no quiere ser corregido, haga las cosas bien. Porque si usted no lo hace bien, va a ser corregido y amonestado. Y le voy a ser sincero, el que es receptivo al consejo y a la amonestación es una persona que crece. Es una persona que va a llegar a ser líder. El líder escucha. Le digo por qué, porque el que es líder es receptivo y aprende y se deja formar, porque luego él va a dirigir y a formar a otro. Pero el que no está dispuesto a dejarse corregir ni a dejarse formar, no puede formar a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. El que no escucha a nadie, no lo van a escuchar tampoco. El que quiere estar en autoridad, tiene que vivir bajo autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. No busque los defectos de la persona que tiene usted al frente, del líder que Dios puso al frente suyo. Puede tener muchos defectos, pero tú también lo tienes. Gloria al nombre del Señor. Y si Dios lo invitó como líder, hónralo y obedécelo. Porque según como tú actúes con ese líder, es cuando Dios te va a llevar a ti a un lugar más alto. Porque Dios honra a lo que le honra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay gente que quiere ser líder. Hay gente que quiere dirigir. Hay gente que quiere estar al frente. Pero no saben someterse. Gloria a Dios. Y haga así conmigo. No, así no es. Si tú no te sometes, tú no puedes dirigir. Si tú no estás bajo autoridad, tú no puedes estar sobre autoridad. Mi alma adora el nombre del Señor. La iglesia de Laodicea no sabía, pero las ilusiones y la riqueza no eran dignas de ser comparadas con todos los tesoros y sabiduría que en Dios están escondidos. En Colosenses capítulo 2, verso 3, nos lo dice claro. Colosenses 2, 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Verifiquemos dónde está nuestro corazón. Si mi corazón está en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo, en mamá, en papá, en ese negocio, en esa empresa, en esa casa, en ese vehículo. Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y donde tú tengas tu corazón es porque ese lugar o esa persona o esa cosa está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Cuidado. Cuidado donde está tu tesoro. Porque si Dios en lo poco ve que tú eres capaz de serle fiel, no te va a poner en lo mucho. Si Dios me dio a mí un carrito dijéramos en nuestro país, un cochecito del 2009, si me da un cochecito del 2009, pues gloria a su nombre. Vamos a esperar que vamos subiendo de año. Igual luego me da uno del 2015. Y si ve que yo soy fiel y no dejo de venir a la iglesia, no me voy para el parque o a comer pizza con la familia, o me voy de viaje con el coche cada vez que hay servicio, actividad en la iglesia, pues entonces me va a dar del año. Entonces cuando me dé del año, Él me va a aprobar, aleluya. Entonces cuando me dé del año, si ve que realmente yo soy fiel, me va a seguir dando. Me va a dar el último modelo. Si Dios cuando te da tu casa, tú dices, mira, aunque yo tengo este sofá y este televisor de 65 pulgadas, hoy es hora de servicio. No hay Netflix, no hay streaming, no hay Amazon Prime que me detenga. Yo voy a adorar a Dios. Luego Dios te va a dar un televisor que va a ocupar aleluya, va a ocupar la pared completa. Y te va a dar otra mansión más grande, porque para ti todo esto es basura con tal de honrar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Le digo porque Dios bendijo a Job y le multiplicó. Porque Job demostró que era fiel a Dios en la abundancia. Amén.
Y después de pasar la prueba, dice que el Señor le dio 4 veces más. Y a su nombre le multiplicó. Porque él entendía que Dios es primero y que Él se merece toda la gloria y toda adoración. Hermano, Dios quiere bendecirnos, pero Él quiere primero verificar la actitud de nuestro corazón. Él quiere una demostración de fidelidad, de integridad incondicional. Mire, los cielos están cargados de bendición, están reventando de bendición. Dios quiere soltarla, pero convence a Dios. Porque Él está diciendo, si le suelto esta bendición, igual se me va el muchacho, se me va la muchacha. Igual lo perdemos, José. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero verificar si es íntegro. Yo quiero verificar si es fiel. Yo quiero verificar si en esa aflicción, si en ese problema, aleluya, que ha pasado realmente me da la talla y no baja la guardia. Entonces, cuando demuestre de qué pasta está hecho, entonces yo lo voy a bendecir. Le digo por qué, porque la bendición de Jehová no hace mal, sino que hace bien y no añade tristeza con ella. Dicen amén, hermanos. Amén. Pero la iglesia de la Odisea se está dando cuenta de su condición ahora. A pesar de su ceguera, el Señor le está declarando lo que había en ellos. Ahora le hace una oferta. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado. Primero le habla del colirio para que vean. Y ahora le habla de la riqueza del cielo. Oro refinado. Este sería un lenguaje que entenderían bien la ciudad de la Odisea. Le digo por qué. Porque ellos tenían oro. Eran ricos y tenían oro. Y Dios le habla en el lenguaje que ellos lo puedan entender. Tú tienes oro, pero yo tengo uno mejor. Tengo oro refinado. Sin embargo, el problema era que en realidad la iglesia estaba en bancarrota espiritual. Por eso el Señor le quiere dar oro refinado. Y se lo ofrece. Ven para que compre oro refinado. Pero la oferta del Señor aquí es la misma que encontramos en Isaías 55:1. Preguntarían, ¿con qué vamos a comprar? No tenemos. Sin embargo, el Señor le dice a todos los sedientos, venía a las aguas. Isaías 55:1. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Podían comprar toda la joya de la tierra, pero para comprar en el cielo se necesitaba un corazón contrito y humillado, simplemente. Esta es la única manera en que cualquiera de nosotros puede comprar de Dios, viniendo a ir con un corazón contrito y humillado, porque Dios no va a permitir los tesoros eternos sin dinero y sin precio. A cambio de eso, el Señor les prometía una verdadera riqueza, una riqueza de oro refinado, oro puro, sin mezcla, aleluya, ni impureza. Y le promete también una vestidura blanca para vestirse, para no descubrir su vergüenza. Vestiduras literales, sino a la del cielo. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no solamente tenemos la vestidura de santidad, sino que tenemos una armadura que nos ayuda, aleluya, a pelear nuestra batalla, a permanecer firme en esta tierra hasta llegar al cielo. Por eso dice, no solamente estamos vestidos, sino revestidos. ¿Cuántos se sienten revestidos del Señor? Tú tienes el escudo de la fe, el yermo de la salvación, al apresto del evangelio de la paz. Tienes el cinto, aleluya, en tu lomo. Tú estás completo en el Señor, porque Él lo llena todo en nuestra vida. Pero además de eso, en Efesios 4:22-25 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestido del nuevo. ¿Le interesa al Señor la vestidura, hermano? Al Señor le interesa cómo estamos vestidos, vestido del nuevo, creado según Dios en la justicia. Oiga, en la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Al fin y al cabo, ¿de qué vale estar vestido con ropas muy bonitas, espléndidas y caras, si debajo hay una personalidad mala, desgraciada y desventurada? Entiéndase desgraciado en el mejor sentido de la palabra, no estoy ofendiendo a nadie. La ropa más bella del mundo no puede cubrir un carácter irascible y mezquino, crítico, sarcástico, amargado, gloria al nombre del Señor, impulsivo,
detractor, dañino. La auténtica belleza consiste en tener una personalidad humana. ¿Como la de quién? Como la de Cristo. Y a su nombre. La Biblia dice que nosotros seremos como Él. Solamente así podremos entrar al cielo. Cuando seamos como Cristo. Dice la Biblia que tendremos un cuerpo como el de Él. Y el cuerpo de Cristo, dice el salmista, es superior a los ángeles. El cuerpo glorificado que Jesús recibió después que resucitó es un cuerpo superior al de los ángeles. Le digo por qué, porque aunque era un cuerpo espiritual se podía palpar y se podía tocar. Si no, pregúntele a Tomás, aquel que tenía que ver para creer. Tomás le dijo: Señor, eres tú, déjame tocar a ver si eres tú, ¿verdad? Y dice que le tocó y metió sus dedos, aleluya, en la hendidura de los clavos. Yo creo que hasta se le mojó de sangre. Y cuando lo vio dijo: verdaderamente Jesús. Cuando se apareció allí a sus discípulos, ellos no tuvieron que abrir la puerta. Dice que el Señor atravesó por las paredes y se presentó allí. Pero sin embargo ellos lo abrazaron. ¿Alguien puede abrazar un espíritu? No. Entonces el cuerpo que usted y yo vamos a recibir, hermano, es superior al de los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Es un cuerpo como el de Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Pero para eso tenemos que estar vestidos correctamente. Pero no solamente unge tus ojos con colirio para que vea. El colirio del cielo que el Señor le estaba ofreciendo era superior al que ellos producían. Nunca lograrían mejorar su visión espiritual con ese colirio, por más caro que fuera. Por eso lo que aquí nos ofrece el Señor es el verdadero discernimiento espiritual que viene a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La iglesia no puede dejar que se le nuble la visión. Gloria a Dios. La iglesia tiene que conocer lo que viene de Dios y lo que viene del otro, Aleluya. del diablo. Y para eso hay que tener los ojos, la visión espiritual fina. No permita que el enemigo ponga escamas sobre tu vista y que tú no veas a Dios y las cosas de Dios. O que no sepa distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La visión espiritual te permite tener discernimiento. Y esto no está reservado solamente para los hombres y mujeres de ministerio. Esto es para todo el que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo. Porque a veces creemos que las cosas del Señor son por clase. No, Dios no tiene acepción de personas. Y la Biblia dice que cuando viene por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dicen amén. Amén. Y si usted algo no entiende, el Señor, pídale en oración que el Señor se lo va a manifestar. Ya es su nombre. Como Dios habla con Oscar, habla con Ada. Como habla con Ada, habla con la hermana Aurelia. Como habla con Aurelia, habla con Jensi. Como habla con Jensi, habla con la hermana Iris Janet. En Dios no hay favoritismo. Amén. Ahora Dios lo que ve es el acercamiento y la intimidad de un hombre y una mujer. Conviértete en un romántico, enamora a Dios. Aleluya. Métete en la intimidad con el Señor. Busca su presencia. Aleluya. Búscalo en oración y no desista. No levante tu rodilla hasta lograr el objetivo que tú quieres en Dios. Señor, necesito tener visión. Necesito discernimiento. Necesito sabiduría. Necesito el don de fe. Necesito que tú me uses. Necesito ver tu gloria. Necesito hablar de tu grandeza. Necesito ver tu gloria. Bueno. Mira, haz una vuelta al Señor si tú quieres, que Él no se va a sentir mal. Ya su nombre. Recuérdese del juez injusto, que aquella mujer viuda, aquella mujer le colmó a paciencia, lo puso hasta arriba, hasta el moño, como dicen aquí. Ya su nombre. Lo puso hasta el moño. Y venga, y llame justicia y venga. Y el juez era injusto. Dijo: mira, yo soy injusto, pero esta mujer ya me tiene hasta arriba. Vamos a quitármela de encima. Y le hizo justicia. Ya su nombre. Y no hará con nosotros nuestro Dios. Aleluya, si le pedimos a Él día y noche. No va a libertar a ese hombre. No va a libertar a ese hijo. No va a romper esa cadena. No va a sanar esa enfermedad. No va a tocar a esa persona que usted hace mucho que está esperando una respuesta de Él para que le dé trabajo en su empresa. Aleluya. Hazle una huelga de hoy y tú verás la respuesta. Ya su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios lo que necesita es que nos acerquemos a Él. Aleluya, con corazón sincero. Y ya voy finalizando. Dice en Juan 8:12: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
no andamos a tienta, no andamos a ciegas, porque nosotros tenemos la luz de la vida que se llama Jesús. Y además de eso somos lumbreras. Jesucristo es todo lo que el ser humano necesita. ¿Cuántos dicen amén? La riqueza divina para nuestra pobreza es lo que nosotros necesitamos. La vestidura blanca que justifica nuestra condición de pecado la recibimos una vez que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y la vista espiritual para la ceguera solamente proviene de Dios. Pero no solamente Dios te permite que tú tengas tu vista clara y que puedas tener visión y discernimiento, sino que también te permite ayudar a otro a quitarle esa ceguera espiritual que tiene. Y el Señor finalmente le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tal vez la iglesia de la Odisea no había ejercitado la necesidad de disciplina y corrección sobre sus miembros, y por eso también habían llegado a la lamentable situación. La comodidad, la omisión, el eso no es nada, es parte de la tibieza que aleja a las personas de Dios. Y de una manera paulatina va cayendo como en un hoyo espiritual profundo que cuando vienes a darte cuenta, tu condición puede ser deplorable. Pero una iglesia rehúsa ejercitar la disciplina. Cuando una iglesia rehúsa ejercitar la disciplina sobre el pecado, entonces Dios mismo lo hará. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y nos corrige, una vez más digo, como el Padre al Hijo a quien ama. Por eso en 1 Corintios 11, 30 al 32 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando Dios nos corrige, es porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Este castigo es una manifestación del amor y la misericordia divina. En Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, así como el Padre al Hijo a quien quiere. El mal fundamento de la iglesia de la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales, algo que manifestaba en su ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que hacían para el Señor. Por eso la exhortación del Señor es: sé pues celoso y arrepiéntete, despierta, levántate. Solo así recuperará el fervor, y solamente así pasará de la tibieza a estar ardiente en mi presencia. Por último, el Señor le da una maravillosa exhortación desde el verso 20 al 22. Si me lo pone por favor, Gabriel, del 20 al 22 le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Léalo conmigo por favor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el 22. El que tiene oído para oír. Así que no podía ser de otra manera. El Señor los trata primero como a un crédulo y después como que personas que están fuera. Y en su inmensa misericordia nos llama al arrepentimiento. Sigue buscándolo, porque sabe que sin Él seguirían estando desnudos y no dejarían de ser pobres y ciegos. Constantemente los llama, esperando una respuesta, porque la puerta ha de ser abierta desde adentro. El Señor nunca entra por la fuerza en la vida de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él toca la puerta, pero la puerta no se abre para afuera, sino hacia adentro. O sea que el que está adentro le tiene que abrirla. Cuando la persona escucha la voz del Señor, Él entra para tener una cálida reunión con esa persona. Por eso dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Me sentaré a la mesa, voy a compartir los alimentos, que es algo sagrado. No todo el mundo se sienta a tu mesa. Todo esto requiere una relación familiar, disfrutando con calma de una buena cena después del duro día de trabajo, quizás como un anticipo del glorioso banquete celestial que tendría lugar en las bodas del Cordero. ¿Cuánto esperan ese gran día? Amén. Una promesa para el que venciere. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo venció el pecado y ahora está sentado en el trono celestial. Esto nos recuerda que al principio de su ministerio el mismo Satanás le tentó a Jesús, ofreciéndole todos los reinos de este mundo a cambio de su adoración. Por supuesto, el Señor rechazó esa tentación, esa oferta, y le contestó diciendo: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y como Jesús fue fiel, aleluya, por eso pudo vencer. Cristo venció por el camino de la cruz, dejando de ese modo un ejemplo a sus seguidores, a nosotros. Es verdad que como consecuencia de su fidelidad, el Padre al Padre, tuvo que pasar la cruz. Amén. Tuvo que sufrir el gran sacrificio. Tuvo que desnudarse, si es posible, por nosotros. Pero 3 días después resucitó victorioso de la muerte y ascendió al cielo, donde ha sido coronado de gloria, de honra a causa de su padecimiento. Y como Él venció, nosotros venceremos. Por eso el autor de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todo. Y ya finalmente, un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Yo no sé con qué usted se ha quedado con lo que hemos dicho en este día. En esta más de 40 minutos que hemos tenido predicando, no sé con lo que tú te has quedado. Yo lo que sé, que algo ha impactado tu corazón. Y por eso el Señor finalmente en este día nos dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a Dios de paz. Esta expresión que encontramos al final de esta dura amonestación y de cada carta tiene el propósito de que cada persona de forma individual, personal, recapacite sobre su condición, recapacite sobre el llamado de atención y aplique correctamente la amonestación del Señor para que pueda recibir, para que pueda sentir la vida de Cristo en sí mismo. Esto es importante porque muchas veces oímos un mensaje de la palabra, pero al salir de las puertas nos olvidamos de todo lo que se habló. Trata de ponerte a meditar y a reflexionar sobre lo que Dios te ha hablado en este día. Coge la parte que te toca. Hemos hablado en esta noche de vestidura. Ponte el vestido que te toca. Del traje, ponte la pieza que te toca. Y no la sueltes al salir de esta puerta. Manténla. Tenla puesta. Porque de esta manera verá la gloria de Dios y podremos andar a la altura de lo que Dios quiere. Yo entiendo que en esta iglesia, si alguna persona le ha visitado la tibieza, en este día Dios trae un despertar en su vida para que esa tibieza sea alejada de su corazón y vuelva a arder en el espíritu y vuelva a ponerse del lado que el Señor quiere, que es estando en su presencia. Póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra.